Acabo de terminar una llamada con Julio César, alguien que vivió una historia verdaderamente aterrorizante con un personaje muy famoso, muy popular de la televisión mexicana y del cine mexicano hace muchos años, la cual es nada más y nada menos que Irma Serrano, una actriz que tuvo en su tiempo muchísima fama, muy polémica, una persona que le encantaban los lujos, las alhajas y demás. A esta mujer le llamaban la tigresa precisamente por su carácter, e incluso se comenta que en su casa tenía 2 tigres. Pues Julio César me comenta que conoció a la tigresa de la peor manera. Él me comenta que lo que vivió con esta persona fue absolutamente aterrador, que hoy en día esto que le ocurrió aún le genera pesadillas. Y es que Julio César escapó de su casa desde los 11 años de edad, ya que era víctima de sus padres. Sus padres me comentan que por cualquier motivo, ya fuera que se frustraron, que no hay dinero, que se están peleando entre ellos, o incluso que están bajo el efecto de algún estupefaciente o de bebidas embriagantes, cualquiera era motivo para darle palizas que él hoy en día no puede olvidar. Esto lo orilló a irse a vivir a la calle. Sin embargo, él no hizo lo que me han contado otras personas que hacen, que se salen de casa y se van lo más lejos que pueden para que su familia, para que sus papás no los encuentren. Él vivía en la colonia Guerrero. Entonces, cuando escapa de casa, se va al centro histórico, a los alrededores del Zócalo. Él no se quedaba fijo en un lugar, si bien la mayoría de las veces dormía en la Alameda, prácticamente frente al Palacio de Bellas Artes, en unas jardineras. En algunas otras ocasiones, pues le agarraba la noche ahí cerca del Zócalo y cualquier calle, incluso cualquier puesto, porque él me lo comenta que incluso se metía abajo de los puestos a dormir. En fin, cualquier lugar era bueno para él para dormir, siempre y cuando él lo considerara un lugar seguro. Debido a que él precisamente vivía en la calle, obviamente empezó a conocer pues a otros indigentes, tanto jóvenes como adultos. Empezó pues a agarrar pues estas costumbres, estas mañas, también por decirle de otra forma, de robar, de estafar. También por la misma necesidad a veces se veía obligado a pedir limosna. Y muy lamentablemente para él, en ocasiones que lo estaba pasando muy mal, que se sentía muy triste o tenía mucha hambre o hacía mucho frío, o incluso había sido víctima de otros indigentes mayores que él, pues que se habían pasado de listos con él de manera íntima, él recurría a sustancias precisamente como para pasar ese mal rato, ese mal trago, ese mal momento que estaba viviendo. Julio César me comenta que en ciertas ocasiones iba al Nacional Monte de Piedad y a la gente que él veía que entraban, empeñaban algo y salían con su boleta, se les acercaba y les decía, oye, no, pues préstame 5 pesos, 10 pesos para un taco, ándale, y ahí les estaba rogando. Había personas que sí le daban dinero, había otras personas que no le daban dinero. Y él se sentaba ahí afuera del Monte de Piedad, literalmente afuera, a esperar a alguna persona que le pudiera dar dinero. Mientras Julio César esperaba, me comenta, pues como cualquier joven o cualquier niño prácticamente de su edad, pues estaba volteando hacia un lado, hacia el otro, viendo a la gente pasar. Y en ese momento había visto él algo ya un poco extraño. Era un carro negro, me comenta, un carro muy bonito, muy lujoso, así me lo comenta. No como cualquiera de los que andan ahí, no, ese vehículo se distinguía. Obviamente él no sabe de marcas ni nada por el estilo, simplemente me comenta que era un carro negro de lujo con los vidrios polarizados, que pasa una vez y pues le llamó la atención, se le quedó viendo. Pasa otra vez este vehículo y Julio César pues lo identifica bien, ¿no? Dice, pues es el mismo que ya pasó hace rato. Y en una tercera vez se acerca este vehículo nuevamente, el chofer baja los vidrios de enfrente y le llama a Julio César. Julio César se levanta, se acerca al conductor de este vehículo y le dice, ¿qué pasó, don? Dice, ¿me va a regalar para un taco? Y ahí es donde Julio César me comenta que ve por primera vez a Irma Serrano. Al no recibir respuesta del chofer, una vez estando recargado así en el vehículo, voltea hacia los asientos de atrás y la ve ahí sentada. Dice que era una mujer
impresionante, que se veía inmediatamente que tenía mucho dinero, que el vehículo, a pesar de que hacía calor, por dentro estaba fresco, incluso frío. Y ahí pues estaba sentada Irma Serrano en la parte de atrás, con un abrigo muy bonito, con un collar que parecía ser de oro, una cadena más o menos gruesa, unos aretes que brillaban muchísimo, un maquillaje algo cargado, y él me comenta que a pesar de que se veía que era una mujer pues ya de edad, esto ocurrió más o menos por el 2003, en ese entonces yo calculo que Irma tendría alrededor de unos 70 años, más o menos. La verdad no he investigado mucho, pero es más o menos la edad que le calculo. Él me comenta que sí se veía algo mayor, pero que se veía guapa, y principalmente se veía de mucho dinero. Irma se le queda viendo así directamente a los ojos, directamente a la cara. Julio me comenta que se sentía analizado, y esta señora le dice al chofer, dice, sí, dice, este está bien. El chofer le dice, quédate aquí, te voy a traer ropa y te voy a traer unas cositas. Ah, sí, le dice Julio César al señor, y se queda ahí sentado. El chofer cierra la ventana del vehículo y se va. Pasan 10 minutos, 20, pasa una hora. Julio César me dice que él de todas formas se quedaba mucho tiempo afuera del Monte de Piedad, como les digo, esperando gente, ¿no?, que le diera algo de dinero. Pasan alrededor de 3 horas. Empieza ya a oscurecer. Alrededor, él me comenta, de las 6 de la tarde más o menos. Su encuentro con el chofer y con Irma habrá ocurrido alrededor de las 2 de la tarde. Él todo me lo dice así como calculando. Evidentemente no tenía reloj, no tenía algo en donde ver la hora, y pues muchas veces a estas personas se les va el día, ¿no? Ellos simplemente están en un lugar y amaneció o es de día y empieza a anochecer, y se mueven, como que no están muy al pendientes de qué día es, qué hora es, ni nada de eso. Entonces él me comenta que ya cuando estaba atardeciendo, cuando ya eran alrededor de las 6 de la tarde, ve a este vehículo que se viene acercando hacia una velocidad normal. A la hora de llegar a la esquina donde estaba Julio César, este señor baja la velocidad del vehículo, baja el vidrio y le dice, súbete, chamaco, dice, súbete ahí atrás. Julio César abre la puerta de atrás del vehículo. Me comenta que el asiento de atrás estaba cubierto con hule, entonces él se sube, cierra la puerta, y sí, el vehículo pues todo fresco por dentro. El chofer le pregunta, ¿ya comiste algo? ¿Ya cenaste? No, jefe, no, pues no he comido nada, y pues precisamente estaba pidiendo dinero, ¿no? A ver si alguien me regalaba algo para comprarme un taco o algo. El chofer se le queda viendo y le dice, pues vamos a que cenes algo. Lo lleva a un puesto de tacos. Ahí dice Julio César, dice, yo la verdad me atasqué lo más que pude, aunque realmente no pude comer mucho porque pues, como no comía regularmente bien, o sea, literalmente podía pasar todo el día sin comer y en la noche cenar, no sé, cualquier cosa que se encontrara en la basura o una fruta o algo que se robara de un puesto. Realmente, pues, por más que quisiera comer, no le cabía mucha comida en el estómago. Entonces me comenta que se come alrededor de 4 tacos. Dice, pues sí, la verdad me gustaron mucho. Ya era algo noche, termino de cenar, me dice el chofer, vente, vámonos. Dice, vamos a ir a la casa de la señora que venía conmigo. ¿La conoces? Y Julio César me dice, no, pues yo la verdad ni idea de quién era, ¿no? Sí, cuando él me dijo que si la conocía, yo imaginé que era una cantante o alguien famosa, pero no, ni idea de quién era en sí la señora. Y le digo, no sé quién es. Dice, no, pues es la tigresa. Dice, ¿quieres ir a su casa? ¿Quieres conocer su casa? Está bien bonita, dice, es una casa grandísima. Julio César le dice, no, pues sí, dice. Se sube al vehículo nuevamente y empiezan ahí a circular, dice, entre calles, entre avenidas. Dice, yo la verdad pues no conozco mucho las calles saliendo del centro, pero sí manejó un buen rato el chofer. Yo le calculo que una media hora, algo por el estilo, ya era un poquito noche. Empezamos a entrar a una zona donde ya había puras casas grandísimas, había privadas, o sea, yo desconozco totalmente, me dice Julio César, dónde es ese lugar. No podría decirte si es Bosques de las Lomas, si es Chapultepec, no podría decirte dónde. Simplemente había muchas casas muy grandes, muy bonitas, el lugar era algo boscoso. Y de pronto llegamos a una casa muy grande, muy grande, con las paredes blancas. La puerta no recuerdo si era negra o café, pero era una casa
verdaderamente grande, grande, grande. El chofer abre el portón con un control remoto, mete el vehículo, cierra el portón y me dice, mira, dice, este es el patio. Era un patio enorme, enorme, con una fuente, con árboles alrededor, con jardineras. Julio César se queda impresionado, dice, oh, dice, está muy bonito, dice, ¿y adentro cómo es? El chofer le dice, ven, pasa. Entran a esta casa, dice que era una mansión con sillones súper lujosos, el techo altísimo, con candelabros que parecían de oro, cuadros en las paredes que se veían impresionantes. No era un cuadro chiquito, cuadros gigantes. El piso era muy peculiar, eran cuadros negros y blancos como si fuese un tablero de ajedrez gigante. Y Julio César se queda impactado viendo todo y dice, ¿aquí vive la señora? Dice, sí, dice, aquí vive. Y le dice a Julio César, vente, vamos allá arriba para que te cambies. Ok, dice Julio César, suben las escaleras, unas escaleras igualmente grandes, bonitas, con una alfombra roja. Dice Julio César, yo me sentía, pues sí, no muy fuera del lugar porque yo estaba todo greñudo, todo mugroso, mis zapatos negros, rotos, ni siquiera traía agujetas, las uñas, las manos todas mugrosas. Yo sentía que tan solo de pisar ese lugar ya lo estaba ensuciando. Suben las escaleras, caminan por un pasillo, entran a una habitación donde él me comenta que igualmente era una habitación algo lujosa, pero no parecía tan lujosa como el resto de la casa. Se veía un poco más común. Una cama matrimonial, colchas, un sillón, un tocador, un ropero grande. Y en el techo, pues una lámpara normal. Dice, no, la verdad, si tuvieras esa habitación por dentro, no pensarías que es parte de la casa. Porque Julio César, al caminar por la casa, me habla de muchos lujos, de cosas que parecían de oro, sillones hermosos, capitoneados, con los bordes dorados, plateados. Una casa muy bonita. Y esta habitación, sin embargo, estaba muy, muy sencilla. El chofer, quien le estaba dando el tour, el que lo fue a recoger y todo, le dice, escoge ropa, abre el ropero, ahí hay ropa que seguramente te puede quedar. En los cajones hay ropa interior, adentro del baño hay una toalla, así que escoge tu ropa, métete a bañar y cuando estés listo me avisas, yo voy a estar bajando las escaleras. Ok, le dice Julio al chofer y sí, abre el ropero, dice, no sé cómo no me di cuenta de las cosas raras de esta habitación. El ropero, en primer lugar, era un ropero como viejo de madera, grande, que en las esquinas de arriba tenía caras de diablos, así me lo dice. Eran unas caras monstruosas, incluso con cuernos. Las manijas para abrir las puertas del ropero eran como garras, como una garra cerrada, así con uñas y todo. Él abre las puertas de este ropero, unas puertas pesadas. Y adentro había ropa, incluso me comenta que parecía como para niños de 10 años, 9 años, ropa más chiquita y ropa grande, ropa como para un joven ya de 20 años, dice una persona que ya está alta. Julio César para ese momento llevaba un poco más de un año viviendo en la calle, así que tendría 12 años, tal vez a punto de cumplir los 13 años. Empieza a buscar entre la ropa y sí, encuentra un pantalón que le queda, encuentra una playera, encuentra camisas también que le quedan y empieza a sacar así toda la ropa que le podía quedar, la saca del ropero, la pone en la cama, abre los cajones, hay calcetines, hay boxers, hay ropa interior como truzas, toda la ropa que había ahí era para niño, para joven, para hombre, es decir, no había ropa de mujer, era únicamente ropa de hombre. Saca unos calzoncillos, unos calcetines, los pone en la cama, se mete al baño, me comenta un baño grande, para mí un baño bastante grande, bonito, limpio y todo, pero nuevamente se veía como un baño cualquiera, no tenía los mismos lujos que tenía la casa. Él empieza ahí a bañarse, dice que pues hacía años literalmente que no se bañaba con agua caliente, porque incluso donde vivía con sus papás se bañaba a bandejadas, en una cubeta la llenaban de agua y se bañaba a bandejadas con agua fría. Sus papás no lo dejaban
conectar un calentador eléctrico que tenían porque gastaba mucha luz y él se tenía que bañar con agua fría. Entonces, literalmente tenía años que no se bañaba con agua caliente, tenía muchísimo tiempo que ni siquiera se bañaba. Y dice, sí, yo disfruté el baño como no tienes una idea. Ahí me estaba haciendo peinado. Dice, yo tenía el pelo largo, obviamente hacía mucho tiempo que no me lo cortaba y entonces tenía el pelo así todo greñudo y con el jabón me hacía figuritas y me enjuagaba y me tallaba una y otra vez. Él disfrutó mucho bañarse en ese momento. Él termina de bañarse, agarra la toalla, se seca, sale, se pone la ropa interior, los calcetines. Dice que había todo menos tenis, que lo único que había para como calzado eran chanclas y pantuflas. No había tenis de niño o de joven, dice, no había tenis ni zapatos ni nada, solamente chanclas y pantuflas. Entonces se pone los calcetines, un pantalón, unas pantuflas, una camisa, se ve en el espejo de un tocador que había ahí mismo y dice, no manches, dice, hace mucho tiempo que no me veía en el espejo. Él me lo comenta, él nunca pensó si era guapo o feo ni nada de esto porque realmente el tiempo que vivió con sus padres era un niño y ya estando a esa edad, 12, 13 años, pues ni siquiera andaba pensando en enamorar a nadie ni nada de eso, pero él al verse en el espejo dice, no manches, estoy bonito, soy muy bonito y se queda viendo así, sonríe, sale de la habitación y le grita al chofer desde arriba antes de bajar la escalera, hey, don, ya acabé de bañarme, don. El chofer le responde, ok, entra a la habitación, ahorita subo. Julio César entra de nuevo a la habitación y se queda ahí sentado en la cama viendo todo. Nota que esa habitación tiene las ventanas un poquito altas, afuera tiene barrotes, hay unas cortinas negras que prácticamente evitan que entre la luz a esa habitación. Es una habitación pues sí muy oscura. Él la sigue analizando, dice, qué raro es este lugar, ¿no? A pesar de que está en una casa tan lujosa, parecería tal cual como un calabozo. Y no porque esté feo, sino por el contraste que hay entre esa habitación y el resto de la mansión. De pronto entra el chofer y le dice a Julio César, ¿sabes cortarte las uñas? Sí. ¿Dónde hay un corta uñas? No, pues en el tocador. Dice, ¿por qué no te las cortaste? No, pues sí, ahorita me las corto. Y ya Julio César empieza a cortarse las uñas de las manos, de los pies. El chofer le dice a Julio César, te voy a cortar el pelo, ¿te parece bien? Ah, sí, ¿a poco sabe cortar el pelo? Dice, no, pues pelón. Dice, te vas pelón. ¿Te parece bien? No, pues sí, está bien. El chofer dice, me rapó la cabeza prácticamente, me dejó pelón, literalmente pelón. Me agarra las manos, me las huele, se acerca, me huele las axilas y me dice, métete a bañar otra vez. Dice, tállate bien todo el cuerpo, los pies, tus partes íntimas, dice, las axilas, todo, tállate lo más que puedas, usa mucho jabón, lávate bien la cabeza, lávate los dedos, que no quede mugre entre tus uñas. Sí, está bien. Se mete otra vez Julio César a bañarse. Otra vez se queda ahí un buen rato bañándose. Esta vez el chofer lo estuvo esperando afuera del baño. Termina de bañarse y ahí mismo adentro del baño se viste otra vez. Sale y le dice, ya me bañé bien, jefe. Dice, ya estoy bien bañadito. A ver las uñas. Y el chofer le ve las uñas y dice, no, hijo. Dice, a ver. Y el mismo chofer le corta las uñas de las manos, de los pies. Y le pregunta, dice, ¿ya pasaste al baño? No, pues hace rato pasé al baño. Ok. Dice, ya no pases otra vez al baño. Si te anda, aguántate. No, pues sí está bien, dice, acuéstate en la cama, dice, duérmete y mañana te llevo a comprar ropa que te guste. Julio César dice, yo la verdad no sabía qué estaba pasando. Simplemente, pues era un señor que me estaba tratando bien, que no se quiso pasar de listo conmigo, que me llevó a comer, me metió a una casa muy bonita, dice, hasta ahí todo estaba bien. Yo dije, igual y ya encontré una familia, ya encontré alguien que me quiera, a lo mejor el Señor me va a meter a la escuela. Julio César soñaba con ir a la escuela. Él estudió hasta tercero de primaria y se salió porque sus papás lo sacaron porque no lo podían estar llevando, iba mal en la escuela, por lo mismo de que a él le pegaban, él se peleaba en la escuela, a cada rato se iba suspendido, luego gastar en cuadernos, lápices, dice, no, dice, mis papás lo consideraban un desperdicio.
Entonces hasta tercer año estudié. Y esos 3 años que estuve en la escuela, la verdad fui muy feliz. Julio César se acuesta en la cama, una cama que olía rico, él me dice, un edredón calientito, con almohadas acoginadas. Nunca Julio César se había acostado en una cama tan limpia y tan cómoda, en un lugar tan silencioso. Y a pesar de todo esto, de la comodidad, de que estaba limpio, de que esta vez pudo cenar antes de dormir, de que iba a dormir calientito, él me comenta que a pesar de todo eso, el ambiente en la habitación era desagradable, se sentía así un poco tenso, un poco asustado. El ropero le daba mucho, pero mucho miedo. Él me asegura cosas que pasan en esta casa. Él me asegura que en ciertos momentos veía que las caras estas que estaban en las esquinas del ropero gesticulaban, como que volteaba la cabeza totalmente, esas figuras volteaban, que de por sí era solamente como una cara, eran como caras que estaban en las esquinas, que esas caras parecían voltear hacia él y sonreírle. Entonces él, pues sí, con algo de miedo, algo de tensión, con este choque emocional que le causaba, bueno, pues cené, estoy en una cama calientita y demás, contra la sensación del lugar, los rostros del ropero y demás, pues lo tenían pues algo perturbado. Sin embargo, en un punto se queda dormido y es ahí donde viene su verdadero encuentro con la señora Irma, según lo que me relata Julio César. Él me comenta que de pronto, cuando él estaba durmiendo, que por cierto, él estaba acostumbrado a despertar así, cualquier cosita, cualquier ruido, cualquier luz que le echaran en la cara, lo despertaba, porque como él dormía en la calle, tenía que estar al pendiente de que no le llegaran policías, de que no lo fuera a atacar un perro, de que no llegara otro indigente y le hiciera daño, de que no llegaran incluso grupos de jóvenes que andan ahí patinando o en bicicletas o simplemente echando relajo en el centro, y al verlo dormido pues le hacían maldades, ¿no? Entonces él podía despertarse muy fácilmente. Y sí, de pronto Julio César despierta de golpe porque le prenden la luz, y es ahí donde ve a esta señora así maquillada, con cierta ropa bastante provocativa, bailando frente a él. Ella empieza a bailar, a mover las caderas, a alzar las manos. Dice Julio César que se le queda viendo y dice, no sabía qué hacer, porque tú sabes que a esa edad, pues ya, como hombre, yo por lo menos, dice Julio César, a mí me pasó, ya empezaba a sentir cierta atracción por las mujeres, y la veo bailando y tenía un cuerpo bonito. Dice, la verdad, para ser una mujer mayor no tenía un cuerpo desagradable. Su rostro sí era el de una mujer mayor, sin embargo, me imagino que por las cremas o cirugías o lo que ella se hiciera, pues no tenía muchas arrugas. Dice, la verdad, estaba bastante bien la señora a pesar de su edad, y comienza a acercarse hacia mí. Ella se sube a la cama y el resto no lo puedo contar tal cual. El punto aquí es que mientras ocurría esto, Julio César me dice que él sentía algo bastante desagradable, pero no era el hecho de lo que estaba pasando con Irma. Lo que había desagradable es que él me comenta que sentía como si hubiera literalmente, así me lo dice, seres demoníacos observándonos. Incluso en ocasiones la cara de esta mujer se tornaba prácticamente en la cara de un hombre, como de un anciano, y él se quedaba en shock en momentos, no sabía qué hacer, se quedaba paralizado. Ella lo volteaba a ver y su cara nuevamente volvía a ser la misma. Me comenta Julio César que esa experiencia, por esa parte de lo sobrenatural que había en esa habitación, fue absolutamente aterradora. Julio César ni siquiera podía luchar, no podía forcejear, quitarse, no podía hacer prácticamente nada, ni siquiera gritar, en los momentos en los que a esta mujer
se le transformaba el rostro, emitía, él me lo comenta, como ciertos sonidos como gruñidos que literalmente se escuchaban en su garganta, no en su boca, que lo emitía por la boca, no, algo más interno, como si hubiese, él me lo comenta, un perro gruñendo en su garganta. Esta mujer torcía los ojos, lo arañaba, lo estrangulaba. Julio César me comenta que no disfrutó para nada esa actividad, que fue algo horroroso, que se sintió totalmente sometido. En un punto de la madrugada, porque él me comenta que esto ocurrió de madrugada, esta mujer simplemente se sale de la habitación y se va. Julio César se queda en la cama, dice, mal. Y lo que más me molestaba es que mi cuerpo olía asqueroso. Ella le había dejado una especie de baba con un olor repulsivo. Julio César se mete nuevamente a bañarse, a tallarse. Dice, yo quería hasta arrancarme la piel con el jabón y con el zacate porque realmente me dejó una sensación desagradable. Él termina de bañarse y cuando sale del baño ocurre algo muy siniestro. A pesar de que estaba la luz encendida, no logra ver dónde están las ventanas, dónde está la puerta. Dice que era como si la habitación se hubiera quedado sin puertas y sin ventanas, como si todo se lo hubieran cambiado de lugar, a pesar de que era la misma habitación, que la cama en vez de estar de este lado, ahora estaba de ese lado, que simplemente no había cortinas. Todas las paredes eran grises, como si fuesen de cemento, y no había puerta, eran lisas. Lo único que había ahí era la cama, el tocador, el ropero, el piso, que igualmente era de cuadros blancos y negros. Y Julio César queda totalmente desconcertado. Lo único que él puede hacer, porque está muy cansado, porque está muy asustado, muy confundido, no sabe si está dormido o despierto, es acostarse en la cama y quedarse dormido nuevamente. Al amanecer, justo cuando empieza a salir la luz del sol, Julio César abre los ojos automáticamente, se levanta y lo único que quiere es salir de esa maldita habitación, es escapar de esa casa. Él tiene terror de volverse a encontrar a la tigresa en la casa. No la quiere volver a ver. Simplemente está traumatizado. Julio César se levanta de la cama. No están sus tenis, no está su ropa vieja. Lo único que está es la ropa que había escogido una noche anterior. Se la pone rápidamente, se viste, se pone las pantuflas, pasa frente al tocador y algo le llama la atención. Él voltea y dice, tenía la cara toda moreteada, los ojos hinchados y morados, el cuello lleno de rasguños, de moretones. Se levanta la playera, él no se había fijado, simplemente se despertó y empezó a vestirse. Se levanta la playera y tenía rasguños, moretones, mordidas en las piernas. Dice, de verdad, no entiendo en qué momento pasó todo eso. No entiendo cómo fue que quedé en tal estado. Parecía que me habían dado una golpiza. Ni siquiera cuando sus papás lo golpeaban o en la calle, cuando policías lo agarraban o otros niños de la calle, otros indigentes, se peleaban con él o le robaban o le hacían maldades. Dicen, nunca había quedado así de golpeado. Los dos ojos hinchados y amoratados, casi cerrados. Cuando despertó, él se sintió obviamente la cara hinchada, pero pensó que era porque acababa de despertar, normal. Sin embargo, al verse al espejo, dice, era una monstruosidad. Y a pesar de todo esto, no había ni una gota de fluido hemático por ningún lado. Julio César obviamente se impacta, se asusta mucho más. Al despertar, afortunadamente para él, la habitación era normal otra vez. Estaba ahí la ventana, estaba la puerta. Julio César simplemente en silencio abre la puerta, sale de la habitación, baja las escaleras y empieza a buscar por dónde salir, porque me comenta que trató de salir por la entrada principal y estaba cerrada. No la pudo abrir. Empezó a buscar ventanas, empezó a buscar otros lugares para salir. La mansión estaba
sola prácticamente. Subió nuevamente las escaleras, le dio miedo entrar a otra habitación y abajo en la mansión, en la parte de abajo, había puertas que él no quiso abrir. Tenía miedo de abrir una puerta y que ahí estuviera la señora o el chofer o que hubiera otra gente desconocida. Él me comenta que esa mañana, porque esto ya fue de mañana, él andaba en ese lugar, ya no podía ver la belleza del lugar. Solamente lo veía como un lugar gigantesco y aterrador, del cual él simplemente quería escapar. Al no encontrar por dónde salir, porque esta puerta estaba cerrada, como les comento, Julio César lo único que hace muy inteligentemente es esconderse. Dice, me escondí ahí en la sala, se metió atrás de un sillón, se acostó a lo largo del sillón, pegado a la pared, y quedó así como que abajo del sillón, pero pegado a la pared. Él lo que quería era que llegara el chofer, llegara Irma o salieran o pasara lo que fuera, pero que abrieran esa puerta para salir corriendo. Pasaron unos minutos, pasa una hora, pasan alrededor de 2 horas. Julio César se queda nada más así volteando hacia todos lados. Dice que poco a poco le empiezan a doler los brazos, las piernas, le empieza a doler la cabeza. Abría y cerraba la boca y le dolía la mandíbula, le dolía esta parte de arriba del cráneo, los músculos de arriba. Dice, era literal como si me hubieran dado una paliza horrible. Todo el cuerpo me empieza a doler con el paso del tiempo. Y yo creo que por estar ahí acostado en el piso frío y recargado en la pared fría, pues mi cuerpo empezó a enfriarse y empecé a sentir más y más y más ese dolor. Pasa bastante tiempo Julio César ahí acostado hasta que por fin escucha que una puerta en la casa se abre, escucha que alguien camina en la sala. Él a la vista no tiene a nadie, simplemente está quieto esperando a ver qué persona va a aparecer enfrente de él, y de pronto sí ve caminar a Irma Serrano enfrente de él, dirigirse hacia la mesa. Ella va hablando con alguien normal. ¿Cómo la pasaste anoche? ¿Descansaste? Y dice Julio César que parecía que estaba hablando con un novio o algo así. Detrás de ella empieza a caminar un hombre. Su voz sonaba a una persona joven, no era un anciano, no era el chofer, no era un hombre muy mayor, sino que era un hombre que se escuchaba pues joven. Ambos iban caminando como en bata, con pantuflas también. Los oigo que van hacia la sala, están ahí platicando un rato. Empieza a escuchar Julio César más gente, una mujer. Él escucha cómo esta mujer les deja en la mesa platos, cubiertos. Empieza a oler muy rico, dice, algo iban a desayunar. No sé qué era, pero huele muy rico. Y la oigo por fin hablar algo sobre mí. Esta señora le comenta a la persona con la que está, al hombre con el que está, le dice, al rato que se despierte el chamaco, que Félix le dé algo de desayunar. Dice, ahorita no creo que se despierte. El hombre que estaba con ella le responde, ¿qué si estuvo muy cabrón anoche? Y la señora le responde, sí, jajaja, y se empieza a reír. Dice, es un chamaco muy inquieto, jajaja, y se empieza a reír. Eso fue lo que escuchó acerca de él. Lo demás eran pláticas, dice, sin importancia, como chismes que ellos estaban hablando ahí, sus cosas personales. Dice, la verdad no les puse mucha atención. Terminan de desayunar, los escucho que se levantan de la mesa y se van. No los vi si se salieron al patio, no vi lo que hicieron. El punto es que un poco más tarde escucha a Julio César que abren por fin la puerta y es el chofer. Entra a la casa y lo escucha cómo sube las escaleras. Dice Julio César, ¿es ahora o nunca? El chofer subió a buscarlo, seguramente para darle de desayunar. Dice, no tengo idea, pero yo ya no quería saber nada de ese maldito lugar y de esa maldita gente. Julio César empuja el sillón con las 2 manos, lo bota. Dice que era un sillón pesado, un sillón como para 3 personas o 2, pero era un sillón largo y pesado, de madera pesada. Pues sí, con toda su fuerza lo empuja, se levanta, se acerca corriendo a la puerta, la logra abrir y al salir se topa pues con este muro altísimo
pero él, como nos comenta, pues tenía jardineras largas y árboles grandes que incluso salían de la mansión, es decir, el tronco está adentro, pero parte del árbol se asomaba hacia afuera, hacia la calle. Pues Julio César corre hacia el árbol, empieza a trepar, por alguna razón voltea hacia una parte del patio donde hay un muchacho, él me lo comenta, de alrededor de unos 28 años, 25, dice, no sé, era un muchacho de buen aspecto físico, se veía fuerte su cuerpo, su cara pues no era feo, y la señora ahí sentada con una pierna cruzada, estaban sentados en una mesa que tenía arriba una sombrilla, unas sillas muy bonitas, era como una sala de esas de jardín, como un comedor de esos que van en los jardines de las casas de gente que tiene mucho dinero, y ellos simplemente se le quedan viendo, no les importó que Julio César estuviera escapando. Julio César termina de trepar el árbol hasta llegar a la barda, los voltea a ver nuevamente y ellos como si nada, simplemente lo estaban viendo de una forma así, literal, sin importancia. Julio César, sin embargo, pensaba que lo iban a perseguir, que iba a llegar el chofer en el carro a querer subirlo otra vez o lo que sea. Así que se apresura y prácticamente se deja caer desde arriba de la barda hasta el piso. Dice, al caer, pues sí. En ese momento Julio César estaba descalzo, obviamente al empezar a trepar el árbol se le cayeron las pantuflas y al saltar hacia afuera de la casa, desde la barda, pues al caer apoya los dos pies, dice, me lastimé los dos pies, los dos tobillos, no podía correr, me alejé un pedazo gateando. Después me paré y trataba de caminar así recargándome en esa maldita casa, pero realmente no podía huir, no podía correr. Julio César sigue avanzando despacio y muy afortunadamente para él pasa un vehículo en el cual venía un señor, dice que era un anciano, baja la velocidad, se frena junto a él. Julio César va avanzando muy despacio, no sabe de dónde salió ese vehículo, simplemente se acercó y la persona que manejaba este vehículo le dice, tú no eres de aquí, ¿verdad, niño? Julio César le dice, no, señor. Dice, ¿de dónde eres? Dice, soy del centro. ¿Quieres que te lleve? Sí, por favor, lléveme. Julio César camina hacia el vehículo despacio. El señor se baja, lo ayuda y le dice, ¿qué te pasó? Dice, no, pues acabo de salir de una casa. ¿Y por qué estás tan golpeado? No, pues es que la señora me golpeó. ¿Qué señora? La que vive en esa casa. Julio César en ese momento pues ya había avanzado como 2 o 3 casas y la casa de Irma estaba ya un poquito lejos. De esa casa que está allá, Julio César le dice, sí, de esa casa. El señor lo ayuda a subir al vehículo, le cierra la puerta, se sube el del otro lado y le dice, ¿estuviste con la tigresa? Y Julio César le dice, sí, señor, así le dicen. Dice, ay, hijo, dice, ¿y cómo te escapaste? Julio César le cuenta todo, empieza a llorar y este señor le dice, esa señora está loca. Dice, jamás te vuelvas a acercar a ella, porque después de hacerte lo que te hizo, dicen los vecinos y todos, bueno, en general la gente que la conoce, saben que después de utilizar a los chamacos así como te usó a ti, se los sacrifica a un demonio. El cuerpo de Julio César empieza a temblar de manera prácticamente automática. El señor le dice, yo la verdad no me quiero involucrar, te voy a dejar ahí cerca del centro y ya de ahí tú te mueves, niño, porque yo no quiero meterme en problemas con esa persona. Esa persona conoce a gente muy poderosa y tiene mucha influencia con mucha gente muy importante. Julio César no dice ni una sola palabra, llegan a calles cercanas al Zócalo, el señor le abre la puerta del vehículo, lo ayuda a bajar y le da 200 pesos que traía en su billetera, la abre, dice, toma, hijo, dice, desayuna algo, dice, que Dios te bendiga, y se va. A partir de ahí, pues Julio César empezó ese proceso de recuperación. Los otros indigentes cercanos que lo conocían, no eran amigos suyos como tal, pero lo conocían, convivían de repente con él. No, güey, ¿qué te pasó? No, que es que me llevó una señora y me golpeó. ¿A poco sí? No, y que no sé qué. Algunos que ya eran más grandes, no, que
que era la tigresa. Ay, no digas mamadas, sí. Nadie le creyó. El tiempo que él estuvo dispuesto a contar esto, nadie le creyó. Todos le decían que tantas drogas le habían hecho daño, que era una estupidez, que solo quería llamar la atención, que de seguro fueron policías los que lo agarraron y le hicieron este daño. En fin, Julio César al día de hoy dice: la verdad no tengo mucho dinero, no he querido tener familia, no quiero tener familia. Si bien no me volví homosexual, tampoco quiero saber nada de las mujeres, porque no, o sea, la experiencia fue muy horrorosa. Puedo decirte que sí, que quedé traumado, que he intentado tener pareja, pero no puedo tener intimidad y prefiero vivir solo. Así me lo dice Julio César. Él renta un departamento, precisamente todavía él vive ahí en el centro histórico. De sus padres no sabe nada, no quiso saber, dice que sí los llegó a ver en ocasiones ahí por el centro caminando, a veces a su mamá, a veces a su papá, a veces a los dos juntos, pero que ya ni les quiso hablar, ni les quiso decir nada, que ellos seguramente también lo vieron, pero que no, jamás intentaron hablar con él. Él es ayudante en un puesto de tortas, igualmente de ahí del centro. Todo esto es en zona centro. Él nunca salió de ese lugar y me comenta que no tiene planeado irse de ahí. Ahí conoce a muchísima gente. Ya ahí prácticamente tiene su vida hecha. Y eso me comenta, que esta historia pues es simplemente algo que no se atreve a compartir abiertamente porque la gente simplemente no le cree. A los que les ha querido contar: estás loco, ¿cómo crees? Esa señora tenía muchísimo dinero, no tenía necesidad de recoger a un mugroso como tú de la calle. Yo no quiero decir que no le pasó, si le pasó, simplemente es una historia que Julio César me contó y que espero les haya gustado. Chao.